Bienvenidos, el día de hoy le corresponde al grupo número 5 abordar el tema de Impuesto Nacional al Consumo. Mi grupo está conformado por Pedro Morales, Luis Narváez, Saray Peralta, Osvaldo Pérez, Yacer Racines y quien les habla, Isela Parra. Impuesto Nacional al Consumo. El Impuesto Nacional al Consumo es una estrategia que diseñó el Gobierno Nacional con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y al tiempo poder reducir o disminuir el alto nivel de evasión que se presenta en este sector. Este impuesto es generado de dos formas, ya sea por la prestación o la venta al consumidor final o por la importación por parte del usuario final de los siguientes bienes y servicios. Primero, la prestación del servicio de telefonía móvil. Segundo, la venta de algún bien corporal, muebles de producción doméstica o importado. Entre ellos se encuentran vehículos automóviles, barcos y aviones. Y tercero, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas. El Impuesto Nacional al Consumo nace con la Ley 1607 del año 2012 y está regulado desde el artículo 512.1 del Estatuto Tributario hasta el artículo 512.13. El impuesto comenzó a regir a partir del 1 de enero del año 2013. El impuesto al consumo es de carácter monofásico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente se va a generar una única vez en todo el proceso, desde la producción hasta la venta al consumidor final. También, como su nombre lo indica, es un impuesto nacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que se aplica en igual medida en todo el país, aunque cuenta con algunas excepciones que establece la ley. Este impuesto se cobra en todo el país a excepción de el Amazonas y San Andrés y Providencias. Y finalmente es un impuesto indirecto, ya que recae sobre el consumo de los bienes y servicios gravados, lo cual se traslada al consumidor final a través de los precios. ¿Cuáles son los bienes y servicios que causan el Impuesto Nacional al Consumo? De forma general, yo los había mencionado anteriormente, sin embargo, en esta parte de la presentación ustedes pueden ver más detalladamente. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que no solamente son los restaurantes, sino también las cafeterías, los autoservicios, las heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, ya sea para el consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o para que sean entregadas por domicilio. Asimismo, está el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. También encontramos que además de automóviles y aviones, hay yates, barcas, canoas, entre otros bienes. Ahora, ¿cuáles son los bienes y los servicios que no causan el Impuesto Nacional al Consumo? ¿Cuáles son aquellos que están excluidos de dicho impuesto? En el caso de los restaurantes, los alimentos que no hayan sufrido alguna transformación o preparación adicional, es decir, que no se efectúen cambios en su forma o presentación original, estarán excluidos del impuesto. Asimismo, las propinas, por ser voluntarias, tampoco hacen parte de la base gravable del Impuesto Nacional al Consumo en el servicio de restaurante y bar. En el caso de los vehículos, estarán excluidos los taxis, automóviles e igualmente los vehículos de servicio público clasificables por la partida arancelaria 8703. Los vehículos para el transporte de 10 personas o más, incluido el conductor, de la partida arancelaria 8702. Los vehículos para el transporte de mercancía de la partida arancelaria 8704, los coches, ambulancias, mortuorios clasificables en la partida arancelaria 8703, los aerodinos de enseñanza hasta de 2 plazas y los de servicio público, las barcas de remo y canoas para el uso de pesca artesanal clasificables en la partida arancelaria 8903, entre otros. A continuación hablaremos de otras características del Impuesto Nacional al Consumo. Primero tenemos que este impuesto se causará al momento del desaduanamiento del bien importado por el consumidor final.
entiéndase como el proceso de nacionalización de mercancías, también luego de la entrega material del bien, de la prestación de un servicio o de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable del consumidor final. También son responsables del impuesto al consumo el prestador de servicios de telefonía móvil, datos, internet y navegación móvil, el prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos usados sería el intermediario profesional. También tenemos que este impuesto constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido. Este impuesto no genera impuestos descontables sobre el IVA y el no cumplimiento de las obligaciones dará lugar a las sanciones aplicables al impuesto sobre las ventas. Ahora hablaremos sobre la base gravable en el impuesto al consumo. La base gravable del impuesto al consumo es el valor de venta del bien o del servicio, sin incluir el impuesto a las ventas cuando éste exista, como es el caso de los servicios de telefonía móvil y datos. En el caso de los vehículos, la norma artículo 512.3 señala que la base gravable del impuesto al consumo será el valor total del bien, incluido todos los accesorios de fábrica, que hagan parte del valor total pagado por el adquiriente, sin incluir el impuesto a las ventas. Según la Ley 1819 de 2016, que es una reforma tributaria estructural, se conocen tres tipos de tarifas, que son 4%, 8% y 16%. Veamos en qué consiste la del 4%. Base gravable y tarifa en el servicio de telefonía móvil. Los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil estarán grabados con la tarifa del 4% sobre la totalidad del servicio, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Para la porción correspondiente a los servicios de datos, internet y navegación móvil se grabará solo el monto que sea de 1.5 VT mensual, que este corresponde a 47.800 pesos mensual. El impuesto se causará en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario. Además de este impuesto de 4%, será destinado a inversión social en deporte y cultura. Bienes grabados a la tarifa del 8%. De acuerdo con la partida arancelaria vigente, los bienes grabados a la tarifa del 8% aplican para servicios de restaurantes, bares y vehículos. Los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB sea inferior a $30.000 con sus accesorios, con su partida arancelaria de 87.03. Pickup cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB sea inferior a $30.000 con sus accesorios, con su partida arancelaria 87.04. Las motocicletas con motor de émbolo pistón alternativo de cilindrada superior a 200 centímetros cúbicos, 87.11. Y los yates y demás barcos y embarcaciones de recreo deporte, barcas, botes de remo y canoas, 89.03. Ahora vamos a hablar acerca de bienes grabados a una tarifa de 16%. En la partida arancelaria vigente, pues se decidió grabar estos bienes que yo les voy a mencionar posteriormente con una tarifa de un 16%, ¿verdad? Esto pues en cuanto a aranceles. ¿Cuáles son esos bienes? Primero, vehículos automóviles de tipo familiar, camperos, pick-up, cuyo valor de libre a bordo o el equivalente del valor sea igual o superior a $30.000 con sus accesorios. Pick-up cuyo valor libre a bordo o el equivalente del valor sea igual o superior a $30.000 con sus accesorios. Globos y dirigibles, planeadores, alas, planeadoras y demás aeronaves no propulsados por un motor de uso privado,
y las demás aeronaves, por ejemplo, helicópteros o aviones, vehículos espaciales, incluidos los satélites, y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales de uso privado. Esto en cuanto a bienes que fueron grabados con una tarifa del 16%. Veamos algunas aclaraciones. Se entiende como pick-up aquel vehículo automotor de 4 ruedas clasificado en la partida 8704 del arancel de aduanas, de peso total con carga máxima, peso bruto vehicular, igual o inferior a 10.000 libras americanas, destinado principalmente para el transporte de mercancías, cuya caja, platón, furgón, estacas u otros receptáculos destinados a portar la carga. Una vez instalados quedan fijados en un chasis o bastidor independiente y están separados de una cabina cerrada, que puede ser sencilla, semidoble o doble para el conductor y los pasajeros. El valor equivalente al valor FOB para los vehículos automóviles y camperos ensamblados o producidos en Colombia será el valor FOB promedio consignado en las declaraciones de exportación de los vehículos de la misma marca, modelo y especificaciones exportados durante el semestre calendario inmediatamente anterior al de la venta. La base del impuesto en la venta de vehículos automotores al consumidor final o la importación por este será el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquiriente sin incluir el impuesto a las ventas. En el caso de venta de vehículos y aerodinos usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos constituían activos fijos, la base gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación determinado de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del presente artículo y el precio de compra. El impuesto nacional al consumo no se aplicará a los vehículos usados que tengan más de 4 años contados desde la venta inicial al consumidor final o a la importación por este. Yo les voy a hablar acerca de partida arancelaria. La clasificación arancelaria entonces es un código, ¿verdad?, de 10 dígitos que se le asigna a toda mercancía que vaya a ser importada o exportada. ¿Para qué necesitamos este código? ¿Para qué lo tenemos? Pues para saber cuáles son los aranceles de importación, trámites de exportación en el origen, o sea, en el país que va a exportar, los requisitos de importación en el destino, qué requisitos pues tiene en el país que recibe, y posibles medidas de política comercial que afecten a la mercancía. ¿Quién establece este código? Lo establece el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, SA es su sigla. Es un código de 10 dígitos. La idea es que este código, pues, como se viene manejando el proceso de importación y de exportación de forma internacional, la idea es que este sistema haga una codificación que sea estandarizada a nivel mundial. Entonces, a través de este código, que sería algo como una cédula, lo que tenemos es que podemos identificar un producto determinado en cualquier lugar del mundo y permite clasificar los productos que se comercializan internacionalmente. Esto es partida arancelaria. Ahora vamos a hablar acerca de FOB. FOB es una abreviatura que corresponde a las iniciales de la frase en inglés Free on Board. En español su significado es libre a bordo. Pertenece a una lista de términos internacionales de comercio. ¿Qué es libre a bordo? Es un acuerdo de compraventa utilizado para referirse a las condiciones que debe cumplir tanto el comprador como el vendedor en este proceso. ¿Qué en particular significa esta expresión? Quiere decir las obligaciones del vendedor, ojo, de correr con gastos de movilización hasta el puerto. Ojo aquí, porque cuando hablamos de libre a bordo tenemos que referirnos a un proceso de compra y venta en el cual el medio de transporte de la mercancía sea un buque, y pues obviamente esto se dé por una ruta marítima o fluvial, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vendedor tenemos que referirnos a
los gastos de movilización de mercancía hasta el puerto de origen o puerto más cercano al vendedor o productor. Cuando esta mercancía ha llegado a ese puerto, los gastos de seguro y flete le corresponden al comprador. Entonces, para poder hablar de libre a bordo, deben cumplirse estas condiciones. Es importante, y esto debemos tenerlo muy claro, que debe ser utilizado para transacciones en las cuales, como les decía, el medio de transporte sea el buque, y las partes involucradas en una compra-venta deben tener muy en cuenta el uso y el manejo de este tipo de términos, ya que estos pues determinarán las obligaciones que le corresponde a cada uno en el proceso. Listo, entonces eso es la parte de libre a bordo, FOB o Free on Board. A continuación hablaremos sobre las bases que dieron origen al impuesto al consumo. El impuesto al consumo surgió en Colombia como un mecanismo de control a la evasión del IVA. En sectores de la economía se creó una nueva modalidad de cobrar el impuesto a las ventas, denominado impuesto al consumo, para ciertos bienes o servicios. Esta medida se dio mediante la reforma tributaria a través de la Ley 1607 del 2012. Este impuesto empezó a regir en Colombia el 1 de enero del 2013, mediante los decretos 0803 y 1794 del mismo año, y establece: 1. Bases gravables. 2. Servicios excluidos. 3. Importación de bienes. 4. Obligaciones formales de régimen simplificado y común. Y como último, la fecha de presentación y pago declaraciones impuesto al consumo. Aquí tenemos que la Ley 1739 del 2014 se modifica el Estatuto Tributario artículo 512-513. Luego, la Reforma Tributaria 1819 del 2016 modificó unos incisos de varios artículos, en donde se crearon el Impuesto Nacional al Consumo de las bolsas plásticas y el cannabis. Ahora continuamos con régimen simplificado en el impuesto al consumo. En el impuesto al consumo existen los regímenes simplificados para las personas naturales que presten servicios de restaurantes y bares. Los requisitos para pertenecer a él son los siguientes. Primero, quien en el año anterior hubiera obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 UF. Como segundo, tenemos que tengan al máximo un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde ejerza su actividad. Ahora bien, para los que presten los servicios de telefonía y los que venden vehículos no existe régimen simplificado, pues estos, por lo general, son personas jurídicas, y en caso de existir una persona natural que venda vehículos, por ejemplo, no pueden pertenecer al régimen simplificado, por cuanto el artículo 512 y 513 del Estatuto Tributario solo contempló este régimen especial para los prestadores de servicios de restaurantes y bares. Continuamos ahora con franquicias grabadas con IVA o por consumo. Esto es un formato de negocio en la comercialización de bienes y servicios, en el cual una persona natural o jurídica concede a otra persona por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o un nombre comercial. La franquicia es una fórmula que ha probado tener éxito en la actualidad y que permite la rápida expansión de los negocios y el dominio de los mercados. Pero, asimismo, implica seguir obligaciones de una serie de obligaciones económicas. Cada una de estas tiene unas características del modelo de negocio, teniendo en cuenta el tipo de actividad relacionada a la obligación que posee. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, cuando se realiza un contrato de franquicia, existen dos partes que pueden distinguirse claramente. El primero es el franquiciante, que es la empresa que hace los derechos de comercializar su producto. Y el franquiciado, que es el inversor que adquiere los derechos. Mediante este contrato se establecen tanto obligaciones como derechos por ambas partes. El franquiciante le corresponde recibir pagos al derecho de entrada de una regalía periódica pactada. Asimismo, cuenta con la potestad de controlar el manejo
de las marcas y otros signos distintivos. Existe el cumplimiento de las instrucciones para la operación del negocio y de acceder a la documentación necesaria para llevar un control adecuado sobre las ventas y el estilo de franquiciado. A cambio, deberá proporcionar unas patentes, insumos y todos los elementos necesarios para la operación del negocio. Y por otro lado tenemos que el franquiciado tiene el derecho de recibir la preparación y capacitación técnica requerida para manejar las operaciones de la empresa. Sus obligaciones son efectuar el pago de los derechos y las regalías, mantener una coordinación constante con el franquiciante y respetar las políticas establecidas respecto a la calidad, precio y atención al cliente, entre otros. Ahora continuamos con IVA por consumo. La ley de financiamiento, que viene siendo la ley 1943 del 2018, aprobó cambios tributarios relevantes para las franquicias que operan en Colombia en establecimientos de comercio, donde se lleven a cabo actividades de venta de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevada por el comprador o entregar a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el expendio de comida y bebidas alcohólicas para el consumo en hogar, tabernas y discotecas. Dichos modelos de franquicia están agravados por la prestación y o venta al consumidor final por el reemplazo al consumo. Esto es creado en la ley 1819/2016, en el artículo 200, en la anterior reforma tributaria, o en una tarifa general de un 8%, la cual era aplicable en principio a todas las personas que desarrollan dicha actividad, sin mediar si lo hacían bajo un esquema de franquicia, con negocio propio o bajo cualquier modalidad. Y ahora bien, no obstante lo anterior, el artículo segundo de la ley 1943 de 2018, haciendo una modificación al artículo 426 del tributario, que regula los servicios excluidos de IVA, cambia completamente el escenario. Hay que determinar la inaplicabilidad de dichas normas de exclusión a los contribuyentes que desarrollan contratos de franquicias y determinando la forma clara de que estos se encuentren sometidos al impuesto sobre los rentas IVA. Reafirmando así en el numeral tercero del artículo 19 de la ley 1643 de 2018, que regula especialmente el impuesto al consumo, como señala, este impuesto no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comida bajo franquicias. Además del impuesto nacional del consumo, también vale la pena repasar otros dos impuestos de carácter nacional, como lo son el impuesto al consumo de bolsas plásticas y el impuesto al consumo del cannabis. Para el primero tenemos que a partir del 1 de julio de 2017, la entrega de cualquier tipo de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entregan estarán sujetas a impuestos. Como pueden observar en la tabla, aparecen las tarifas correspondientes a cada año. Estas tarifas se actualizan anualmente en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precio del consumidor, el cual es certificado por el DANE. Y la DIAN se encarga de también certificar y publicar antes del 1 de enero de cada año la tarifa correspondiente a dicho año. En este impuesto, sujeto pasivo es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea la mencionada anteriormente. También incluye los domicilios. Son responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común del IVA, conocido actualmente como responsables del IVA. Este impuesto no podrá tratarse como costos, deducción o impuesto descontable. Y este impuesto se causará en el momento de la entrega de la bolsa. En cualquier caso, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado. También hay unas exclusiones, que serían aquella bolsa cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que la entrega, la que sean utilizadas como material de empaque de productos preempacados, las biodegradables, certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
nacional posee unas características técnicas que permitan ser usadas varias veces sin que para ello requieran procesos de transformación. Y ahora, hablando sobre el impuesto nacional de consumo de cannabis, tenemos que las ventas de productos transformados en aceite de cannabis, ya sea psicoactivo o no psicoactivo, estarán sujetas a este impuesto. De este impuesto está a cargo del transformador, entiéndase por transformador al comprador o productor de cannabis, ya sea psicoactivo o no psicoactivo, que someta al mismo un proceso de transformación. Este proceso de transformación se entiende como cualquier proceso que implique cambiar de forma el cannabis, cualquier transformación de las unidades sólidas o con fruto en cualquier otro producto, o la aparición de un derivado a través de cualquier proceso, ya sea mecánico, físico, químico o biológico. Para este impuesto, la base gravable es el valor total del producto final del transformador o responsable del impuesto, sin incluir el impuesto sobre las ventas. La tarifa de este impuesto será del 16% del valor del producto final en cualquiera de sus presentaciones. Este impuesto se causa en la venta que realiza el transformador o en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Y a falta de estos, será en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resueltoria. También hay que agregar que este impuesto constituye para el responsable un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien. Este impuesto, como se había mencionado anteriormente en el Impuesto Nacional de Consumo, no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, y este impuesto nacional deberá estar discriminado en la factura de BEB, en el documento equivalente o en el documento que soporte la venta del mismo. Continuando, hablaremos del periodo gravable, que para el Impuesto Nacional al Consumo es bimestral, dando como resultado un total de 6 periodos. En un momento observaremos una tabla donde muestra lo que tiene que tener en cuenta los responsables de este impuesto para la presentación y el pago de la declaración del Impuesto Nacional al Consumo. Según el decreto 2345 del 23 de diciembre de 2019, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo deberán presentar y pagar la declaración de este impuesto de manera bimestral utilizando el formulario predispuesto por la DIAN, el cual estaremos presentando más adelante. De igual manera, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo de bolsas plásticas y el Impuesto Nacional al Consumo de cannabis deberán presentar y pagar la declaración del impuesto también de manera bimestral, atendiendo los plazos que se van a indicar a continuación. El formulario de diligencias para declarar el Impuesto Nacional al Consumo es el número 310. Para empezar, debemos tener en cuenta que las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas aproximadas al múltiplo de mes más cercano. Si no hay cantidad que registrar, se escribe 0. Para la casilla número 1, esta corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar y está conformada por 4 dígitos. Para la casilla número 3, encontramos que debemos registrar el código del bimestre al cual corresponde la declaración. Cabe resaltar que debe utilizarse un formulario por cada periodo gravable. Según mencionado anteriormente, para el periodo de enero y febrero se utilizará el código 01, marzo abril 02, mayo 03, julio 04, septiembre octubre 05, noviembre diciembre 06. En la casilla número 4 encontramos el número de formulario. Esta está exclusivamente para el número único asignado por la DIAN a cada uno de estos formularios. A partir de la casilla número 5 encontramos los datos del declarante. Es importante tener en cuenta
estos datos deben ser los mismos registrados o dispuestos en el registro único tributario, es decir, que debe ser actualizado. En ningún caso se debe escribir puntos ni IVA ni letras. Y en la casilla número 5 debemos escribir el número de identificación tributaria asignada al contribuyente por la DIAN sin el dígito de verificación. En la número 6 debemos escribir el dígito de verificación que se encuentra separadamente. En la casilla número 7, el primer apellido, si el contribuyente es persona natural, segundo apellido en la número 8, el primer nombre en el número 9 y otros nombres en el número 10. Para la casilla número 11 encontramos que si es persona jurídica o social de derecho, se debe escribir la razón social completa. Tratándose de concursos o bonos temporales, se registra el nombre del mismo. En la casilla número 12 encontramos el código dirección seccional. Este corresponde al domicilio principal de su actividad o negocio. En caso de ser una corrección, se indica en la casilla número 24 el código de turno si es una corrección a la declaración privada, 2 si es un fundamento en la ley 962 del 2005 o 3 si se corrige como posterioridad a un acto administrativo. En la número 25 se coloca el número del formulario anterior al que se corrige. En caso de que la corrección sea posterior a un acto administrativo, se escriben todos los números del acto administrativo. A partir de la casilla número 26 encontramos todas las tarifas bases de impuestos impuestos. A partir de, en la 26 encontramos las tarifas bases de impuestos por servicios grabados a 3,4%. En la 27, 28, 20 y 29 encontramos las tarifas bases de impuestos de bienes grabados al 8%. En la 31 encontramos la base de impuestos de importación de bienes grabados al 36%. En la 32 la venta de productos transformados a partir del cannabis. En la 33 el impuesto generado por servicio a la tarifa del 4%. En la número 34 los impuestos grabados a la tarifa del 8%. En la número 35 los impuestos generados por venta de bienes grabados a la tarifa del 8%. Ya estos tarifas fueron explicados anteriormente en esta presentación. En el número 36 el impuesto generado por la importación de bienes grabados a la tarifa del 8%. En el número 37 encontramos que debemos relatar el impuesto generado por venta de bienes grabados a la tarifa del 16%. Igual en la 38 siendo el bien de importación grabados a la tarifa del 16%. Y para la 39 los impuestos generados por los productos transformados a partir del cannabis. En la siguiente casilla encontramos cómo debemos registrar el impuesto nacional al consumo, donde vemos que está por niveles de acuerdo a la grado de biodegradabilidad de la bolsa plástica. Continuamos con la liquidación privada. En la casilla número 50 se escribe el total de impuestos generados por las operaciones grabadas en el periodo. En la 51 las sanciones, el valor total de las sanciones a la tarea derivada y que se generen por la prestación de la declaración. Es importante aclarar que esta sanción a declarar no puede ser inferior a la sanción mínima equivalente a 10 VTT. En la casilla número 52 registramos
tramo salda a pagar sumando el valor de las casillas 50 y 51, es decir, salda a pagar por impuestos más acciones. En el número 53 de la identificación signatario, aquí firma ya sea el representante de persona jurídica o persona natural declarante. En el número 54 corresponde al número jurídico con el número registrado de unión. En el 980 el pago total se registra el valor a cancelar con la preparación de la declaración. En el 981 el código de representación que corresponda a quien firma como representante del declarante de acuerdo a la base. En la parte inferior del formulario encontramos que debemos registrar la firma del declarante o de quien nos representa, ya sea el contador o el revisor fiscal. Estos deben incluir el número de tarjeta profesional, cumplir con las salvedades en el caso de la casilla 9994, marcar con una X si es contador o revisor fiscal, firmar la declaración con salvedades y en la casilla 997 es el espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. Es importante mencionar que para las sanciones impuestas serán 3 días de sanción o 7 de establecimiento o en su defecto el 30% de los ingresos deberán pagar de acuerdo a lo establecido en el Instituto Tributario respaldado por el Código Penal. Se considera delito a partir de los 2 meses de mora el pago de estos impuestos. Se podría ir a prisión en un periodo de 3 a 6 años o hacer el pago de una cantidad de dinero igual a 1.020.000 de. Es muy importante también mencionar que debido al coronavirus, a la pandemia que estamos viviendo actualmente, se establecieron nuevos plazos para el decreto 435. En marzo 19 del 2020, en el artículo 7, se estableció que por trimestre para el trimestre de marzo y abril el plazo para el pago se extendió hasta el 30 de junio del 2020, pero no se efectuó la presentación al miembro de esta declaración. Aquí tenemos el ejemplo de una comparación de la eliminación de un impuesto al consumo en una factura de acuerdo a la tarifa establecida y la eliminación del IVA. Tenemos que estos requisitos mínimos que deben cumplir toda factura, entre ellos se encuentran el nombre o razón social y el vendedor de quien presta el servicio. Puede estar terminada exactamente como factura de venta con su numeración consecutiva, fecha de expedición, nombre, apellido o razón social. Y mientras el adquiriente de bienes y servicios, la descripción específica o numérica de los bienes vendidos o prestados, el valor total de operación, como lo había mencionado anteriormente, la eliminación del impuesto sobre las rentas pagadas o el impuesto al consumo en caso del restaurante con su tarifa y la calidad de detentor del impuesto sobre la renta. En caso del